Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de iniciar con este programa. Hoy traemos un tema muy especial, un tema que de verdad hemos tratado de estudiarlo bien para poderlo dar. Y es una pregunta en las producciones, en la ingeniería industrial, en los sistemas de calidad o en la manufactura esbelta. Hay herramientas de calidad que ayudan a encontrar los errores, ayudan a encontrar dónde están los problemas, dónde se originan los errores. Entonces hay una herramienta que se llama los 5 por qué. Entonces yo analizando esta herramienta, yo me doy cuenta de que mediante las preguntas podemos encontrar los errores, mediante las preguntas podemos llegar a un autoanálisis y así de esta manera llegar a una reflexión. Entonces el tema de hoy se titula ¿por qué cuesta mantenerse en el camino de salvación? ¿Por qué? Esa pregunta, ese por qué. ¿Por qué? No sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué me cuesta hacer lo bueno? ¿Por qué me cuesta dar? ¿Por qué me cuesta servir a los demás? ¿Por qué me cuesta hacer las cosas bien? ¿Por qué me cuesta no ser corrupto? No sé, o sea, en el sentido general de la palabra, porque es una palabra muy popular actualmente. Entonces, ¿por qué? Y el tema de hoy se basa en esa primicia de por qué cuesta tanto mantenerse en el camino de salvación. Y quiero decirles que Dios mantiene sus brazos abiertos para con nosotros. Y hay una parábola que Jesús narraba y está en Lucas 15:20 y dice: y él se levantó y vino. Esta solo se la quiero leer yo. Lucas 15:20 dice: y él se levantó y vino a su padre, pero mientras aún estaba muy lejos, su padre lo vio, sintió compasión, corrió y lo abrazó y lo besó. Aquí estamos viendo un reflejo de cómo es nuestro Dios. Dios te ve venir y desde largo Él ya está contento, Él ya está extendiéndote los brazos, se levanta y cuando ya está cerca y corre, Él te espera con los brazos abiertos. Pero entonces, ¿por qué cuesta llegar hacia Él si Él mantiene sus brazos abiertos? En Isaías nos dice que Dios mantiene, aún con Israel, Dios mantiene los brazos abiertos a pesar de que ha sido un pueblo desobediente. A veces sí, a veces no. Entonces Dios mantiene sus brazos abiertos. Y partiendo de ahí, analicemos por qué nos cuesta llegar o nos cuesta mantenernos en el camino de salvación. ¿Por qué? Y para esto quiero que leamos un versículo que nos vamos a estar basando, porque se va a desarrollar de una manera muy especial y quiero que estemos pendientes de esto. Quiero leer este versículo, dice San Juan 16 al 33. Me gustaría que lo leamos juntos. Dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Tengan valor, yo he vencido al mundo. Pero nos dice este texto que en el mundo habrán de sufrir, habrán de pasar momentos difíciles. Nunca nos dicen que va a ser un camino fácil, como para que estemos esperando algo fácil. Nunca se nos dice que va a ser un camino en el cual vamos a tener muchas facilidades o vamos a pasar tranquilos. No se nos dice eso, más bien lo contrario, sino que se nos dice: en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tranquilos, nos dice, tengan valor, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué nos cuesta mantenernos en el camino? Entonces, una de las nos vamos a estar basando en este texto, que primeramente habremos de sufrir. Entonces, cuando un camino es de sufrimiento, va a ser difícil, ¿verdad? Desde que nos damos cuenta que nos dicen que vamos a sufrir, ya nos da miedo, nos da temor llegar hasta ahí. Entonces, quiero hacer esta introducción porque quiero que analicemos por qué usted comete tantos errores con respecto a Dios. ¿Por qué
infringimos tanto la ley de Dios. Claro que ya no estamos por la ley, sino por la gracia de Dios, pero incluso se mantienen, pues, o sea, uno no puede matar, uno no puede robar, o sea, se mantiene en la ley, pero ya no dependemos de eso, sino que de la gracia de Dios. Solo como introducción. Entonces, si vamos a sufrir, ¿cómo vamos a sufrir? Entonces es otra pregunta, y quiero llevarlos hasta la introducción y decirle que Dios quiere que nos guardemos completamente sin mancha, y que nos guardemos sin mancha y sin arruga para poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos analizando este punto. Entonces, vamos a sufrir. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a sufrir? Entonces, quiero darle este contexto. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, leámoslo juntos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no por una parte, sino por completo, y todo vuelve a ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se nos dice que os santifique por completo y todo vuestro ser. Entonces estamos hablando que somos tripartitos, pues somos un ser tripartito. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo, por lo cual si nos dice que tenemos que ser santificados por completo, una de estas tres, o más bien cada una puede ser corrompible, o sea, cada una puede ser que nos vamos a tener problemas, pues podríamos tener mancha o arruga en cualquiera de estas partes de nuestro ser. Entonces quiero darles este contexto porque ahora vamos a tratar de entender por qué nos pasan tantas cosas, por qué suceden estas teorías sobre el ateísmo, la teoría del Big Bang, o muchas otras, y ahora hay una nueva teoría, o más bien una teoría ateísta contemporánea, que la quieren ir cambiando para su propio beneficio, pero sin embargo esto no va a poder sustentar sus argumentos. Entonces, ahora, solo haciendo un breve resumen, en San Juan 16:33 nos dice que habrán de sufrir. Ahora en Tesalonicenses 5:23 nos dice que somos tripartitos y que tenemos que estar limpios en cada una de estas partes. Ahora bien, entonces cada una de estas partes puede ser corrompible, ¿verdad? O podemos tener tentaciones o problemas. Entonces vamos a describir estos problemas, esos tipos de enemigos que vamos a tener, este tipo de obstáculos que podríamos tener, porque es diferente una prueba con una tentación. Entonces vamos a hablar más que todo de los obstáculos o de las tentaciones o de este otro aspecto, ¿verdad? Entonces, y son problemas que podríamos tener tanto en el espíritu, tanto en el alma, tanto como en el cuerpo. Así que esto es de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué cuesta mantenerse en el camino de salvación? Y ya les he dado una introducción a este tema. Pero antes me gustaría que veamos lo que piensan algunas personas. Se les hace cuestionamientos, se les hacen preguntas clave para que reflexionemos. Entonces veamos este video y ya volvemos. Que alguien esté a cargo de todo y tengas que rendirle cuentas de cada cosa que haces puede ser demasiado para ti. Tener que someterte a ello te aterroriza, porque eso significa que tendrías que dejar de hacer algunas cosas que quieres hacer. ¿Es eso cierto? ¿Crees que Dios hizo todas estas cosas? Si no es así, te tengo un reto. Crea una vaca que pueda masticar pasto verde y producir leche blanca que se vuelva mantequilla amarilla. Crea un ojo, solo uno, o una oreja, o un cerebro, de la nada. O crea una flor que
pueda hacer néctar y polen que pueda ser recolectado por abejas que tú hayas hecho, que después se vuelva miel. O solo crea una gota de agua de la nada y haz que los rayos del sol se dividan en 7 colores diferentes. ¿Cómo crearías miel de la nada? No podrías. Tiene que venir de algo. Tiene que venir de algo. ¿De dónde viene la miel? Abejas. ¿Cómo crearías una abeja de la nada? No lo harías. No. ¿No lo harías? No puedes. Eso es lo que me estás diciendo con tu ateísmo, que esa abeja vino de la nada. Pues la abeja tuvo que haber evolucionado de algo, ¿no? Así que evolucionó de algo. ¿Quién Sí. hizo ese algo? No tengo idea. ¿Fue algo hecho de algo? Bueno, no necesariamente. Porque ¿Fue la nada que hizo ese algo? tal vez, no sé, la era del hielo. Bueno, te la pondré fácil. Produce miel, sin usar abejas, ¿de acuerdo? Empieza de la nada y crea Sí. miel. ¿Puedes? Ok, no sé ¿Crees cómo. que puedas? No, ¿No podrías hacer leche no o creo miel? que podría. Estás diciendo que alguien más inteligente que tú debe haber creado la leche y la miel. Creo que un animal crea la leche y la miel. Alguien tiene que crear al animal, que crea la leche y la miel. Se crean ellos mismos. ¿Se crean a sí mismos? ¿Son Sí. más listos que tú? ¿Puedes crear una vaca? ¿Crees que tiene sentido? Sí, supongo que sí. Creo que todo evolucionó. ¿De dónde? No lo sé, de los dinosaurios. ¿De dónde vinieron los dinosaurios? ¿Quién los creó? No lo sé, el Big Cierto. Bang. ¿Y quién creó el material para el Big Bang? Tienes que tener material para eso. No lo sé, solo vino. ¿De dónde? No lo sé. Gases del espacio. ¿Quién hizo los gases? Hombre, me confundes, no lo sé. ¿Puedes crear una abeja? Si lo haces, creas miel. Si creas una vaca, creas leche. No encuentro atractiva tu lógica. Sí, pero es sensata. Si eres un ser inteligente que no puede crear una vaca o una abeja que puedan crear leche o miel, obviamente alguien más inteligente que tú creó a la vaca y la abeja. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. No creo que haya una relación lógica entre esos dos pasos. ¿Crees que tiene sentido lo que acabo de decir? Digo, tiene sentido. La naturaleza creó a estos animales. ¿Y la evolución? Evolución. ¿La evolución se creó a sí misma? No lo sé. Si puedes hacer estas cosas, entonces siéntate y espera que los pájaros canten tus alabanzas. Lo mereces. Hasta entonces será mejor que hagas lo que yo hice hace muchos años cuando mis ojos se abrieron a la obra del Dios Todopoderoso. Cubre tu boca pecadora con tu mano. Sé humilde e inclina tu corazón ingrato para adorar a Dios que te dio la vida. Y te dio su bondad también. Y después obedece su temible voz. Son muchas las cosas que nos hacen querer estar lejos de esta ley de Dios, porque a veces amamos las cosas del mundo, amamos las cosas que nos ofrece el mundo. Y quiero leerles Santiago 4:8, que nos dice: háganse amigos de Dios. Ese solo se los voy a leer yo. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Entonces aquí se nos habla sobre tomar una decisión. Esta muchacha que vimos no quería acercarse a Dios, pero más que todo porque no quieren dejar o no quiere dejar sus prácticas, sus deseos carnales. Y hablando de esto, deseos carnales o de lo que da el mundo, quiero entrar ya en lleno a cuáles son los enemigos de los que caminan en el camino de Dios, valga la redundancia. ¿Cuáles son los enemigos del ser humano, de los hijos de Dios? Entonces, el enemigo uno es el mundo. El mundo. Entonces dices Juan, solo les voy a leer yo algunas citas solo para que veamos la base bíblica en lo que nos estamos fundamentando. Dice Juan 5:19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Imagínense, solo porque estamos en las manos de Dios es que no estamos gobernados por el maligno, por el enemigo. Solo porque Dios tiene misericordia de nosotros. Sabemos que somos de Dios, y eso es nuestra esperanza, nuestra fortaleza para poder mantenernos en este camino.
porque sabemos que lejos de Dios estamos gobernados por el que vino a matar, a hurtar y a destruir. Primera de Juan 5:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él. En el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Entonces, ¿qué es peor que el amor de Dios no esté con nosotros? Sabemos que Dios es el amor, la esencia del amor. Pero ¿qué pasa si no estamos en su equipo, por ejemplo? Seríamos enemigos del Todopoderoso. Entonces, no améis al mundo. El mundo nos va a querer tentar con todo lo que queramos, con todo lo que veamos vistoso. Y sabe el enemigo qué es lo que quiere la carne, qué es lo que quiere este cuerpo, qué es lo que quiere nuestra mente. Entonces, mediante el mundo nos va a querer atraer, nos va a querer entretener, nos va a querer hacer que nos distraigamos, va a querer mandarnos mensajes en la madrugada, nos va a querer mandar, no sé, videos, vamos a ver videos raros en las redes sociales, vamos a querer estar entretenidos, nos va a querer mantener entretenido en cosas que quiere este cuerpo, en cosas que quiere la carne, pues. Entonces el mundo está gobernado por el maligno. Y ahora el enemigo 2 es la carne. Usted sabe que desde que pecó Adán, nosotros tenemos un pecado ya interno con el cual nacemos. Por eso dice Proverbios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces nacemos ya con ese pecado, con esa maldad, con esa tendencia a querer hacer lo malo. Por eso es que hemos hablado de que el niño, cuando usted está criando un niño, tiene que enseñarle a ser bueno, porque lo malo lo trae de nacimiento. Entonces, por eso también es aquel dicho que árbol que nace torcido. No me acuerdo lo demás, pero sí quiero dejar ese punto, pues que hasta los dichos seculares se cuelan en esta frase. Entonces, la carne es algo que nos hace tender a hacer lo malo. Entonces, ya sabemos que nacemos con ese pecado de Adán que cometió él. Entonces, en Gálatas 5:17, que estos ya son los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, la carne va en contra del espíritu. Recuerdan que habíamos hablado que nuestro ser es tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. El mundo va a querer atraer el cuerpo, pues va a querer hacerlo moverse o va a querer entretenerlo. La carne es contra el espíritu, es el enemigo 2, es contra el espíritu. Dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces estamos viendo que nuestro ser está siendo atacado en las tres partes. Primero por el mundo para atraernos, la carne para pelear contra el espíritu y no hacer lo que queremos. Y ahora, ¿y qué es lo que provoca la carne? Para dar ejemplos, Gálatas 5:19 nos da muchos, y las manifestaciones de la obra de la carne, dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Entonces, y hay un sinnúmero de cosas, de manifestaciones que hace la carne y que va contra el espíritu. Y estos son los ataques que estamos teniendo. Por eso es que a veces usted no quiere llegar al culto. ¿Por qué no quiere ir al culto? ¿O por qué están haciendo las transmisiones de los servicios y usted no quiere conectarse? Quiere estar viendo una serie, quiere estar haciendo otra cosa. Porque la carne tiene tendencia a querer hacer lo malo. Y si no estamos en comunión y si no estamos en ayuda mutua con los otros hermanos de ese cuerpo místico de Cristo, también se nos va a hacer más difícil. Entonces la carne va a estar tratando de impedir cada momento, a cada momento, y va a estar poniéndole pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho. Entonces,
La carne va a estar en contra siempre de que nosotros busquemos el rostro de Dios, va a estar en contra de que nos arrodillemos a hacer oraciones, y esto hace que sea más difícil llegar o mantenernos en el camino de Dios. Pero déjeme avanzar, yo no quiero retrasarme mucho en estos enemigos. Ya dijimos el mundo contra el cuerpo, la carne contra el espíritu, y ahora vienen los espíritus inmundos. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos viendo como que no es contra carne ni sangre. Ya vemos que este enemigo ya no es una lucha física, ya no es contra el teléfono, ya no es contra las tentaciones, sino que ya son huestes, son ejércitos espirituales. Entonces dice, son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, espíritus de maldad, huestes espirituales de maldad. Entonces vemos, son 4 tipos de enemigos espirituales. Ya eso es otro estudio aparte, pero quiero mencionarlos porque es interesante saber cómo está siendo atacado nuestro cuerpo, que abramos nuestros ojos y veamos que todo lo que nos impide acercarnos a Dios es porque hay una lucha interna, hay una lucha contra el mundo, contra la carne y contra estos espíritus, contra estos ejércitos del enemigo. Entonces, abramos nuestros ojos y veamos cada tentación como una forma de que el enemigo quiere hacerte retirarte del camino de Dios. En el camino vamos a tener muchas aflicciones, vamos a sufrir mucho, como decíamos en el texto base. Entonces, pero tranquilo, nos dice Dios, yo ya he vencido al mundo. Entonces, en el camino de Dios vamos a tener esas luchas constantes, y estas no van a parar. Usted vence una y viene una más fuerte, porque vamos subiendo de nivel, y así como es nuestro nivel espiritual, Dios va a poner cargas que podamos llevar. Entonces, esto no se va a detener. No espere usted que después de que haya sobrevenido o sobrevivido, en este caso, a este confinamiento, a estas condiciones en las que nos encontramos, no crea usted que después va a ser tiempo de calma y de paz. O sea, Dios nos va a permitir tener paz en medio de la tormenta. No es que no va a haber tormenta para tener paz, sino que Dios nos permite tener paz en medio de cualquier circunstancia para gloria suya. Entonces, las luchas van a ser permanentes, y entonces ese es el porqué. ¿Por qué nos cuesta mantenernos en el camino de salvación? Y es porque el enemigo está enojado, porque el enemigo solo viene a matar, hurtar y destruir. Solo viene a tratar de hacerte llegar a donde él está, en un tiempo de condenación. Él está ya condenado a una muerte, a una aflicción eterna, y no quiere irse solo. Te manda el mundo para entretenerte, te manda la carne para que tiendas a hacer lo malo, y te manda estos espíritus para tratar de apoderarse de tu vida, de apoderarse de tu ser. Entonces, ¿por qué cuesta? Por esto cuesta. Pero quisiera que veamos una persona que no cree en Dios, una persona que es totalmente atea y no cree en que Dios es el creador de todas las cosas. Y no sé si usted se encuentra en ese punto. No sé si usted se ha hecho esas preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Será que realmente hay algo después de la muerte? Entonces veamos este video para que cuando regresemos empecemos a hacer las reflexiones necesarias. Bien, así que eres ateo. Sí, Así que crees que todo sucedió por casualidad. pues así es, lo que haces que pase, pasa. Bien, ¿hay una posibilidad de que haya un Dios que hizo todas las cosas y que ese Dios fuera eterno? Bueno, supongo que sí, si eres de mente abierta, todo es posible. ¿Eres de mente abierta? Sí, bueno, digo... Le he pedido a Dios que haga muchas cosas por mí y nunca lo ha hecho, pero
No puede... ¿Esto crees? No puede contestarle a todos si solo hay un Dios, ¿no? Sí, sí puede, pero tienes que hacerlo como él quiere. Digo, yo podría decir, quiero que la reina de Inglaterra esté en mi sala mañana a la 1. Ella no va a aparecer. Tengo que hacerlo bajo sus términos. Quizá tenga que hacer reverencias cuando la conozca, y con Dios es exactamente lo mismo, pero a la máxima potencia. Tienes que acercarte a él como él lo quiere, y la Biblia te dice que debes tener corazón humilde y Bueno. tienes que venir con fe. Así que, Art, si hubiera un cielo, ¿crees que eres lo suficientemente bueno para entrar? Sí. ¿Y tú, Nikki? Supongo, pero no creo en el cielo. Bueno, supongamos que lo Sí, hay. en teoría. ¿En Sí, teoría? teóricamente. Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Incontables. ¿Cuántas? ¿10, 20, 100? Hablo de mentiras verdaderas. ¿Verdaderas? 20. ¿Y tú, Algo Nikki? así. No lo sé. ¿Perdiste la cuenta? Sí, creo que sí, no lo sé. Claro. Bien. Supuestamente, si hay un cielo, se supone que Dios lo perdona todo, así que si te vas al cielo, entonces te pueden perdonar todos tus pecados. ¿Estás Ah, segura? sí, Eso es sí, lo a que todos dicen. perdona, ¿Apostarías tu vida por eso? No, no. Yo tampoco lo haría. Claro ¿Cómo que no. llamas a alguien que miente? Depende del Mentiroso. tipo de mentiras. Ella lo dijo. ¡Un Sí. mentiroso! ¿Has robado algo en tu vida, Art, así Sí. sea pequeño? Sí, ¿Y tú? Sí. ¿Cómo llamas a alguien que roba? un ladrón. ¿Un ladrón? ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Oh, sí. Sí. Dios te dio tu vida. Los ojos para ver, oídos para escuchar buena música, papilas gustativas para disfrutar comida, y tú usaste su nombre para insultar y expresar disgusto. Falta uno. Pero... Jesús dijo que si codicias a una mujer, entonces cometes adulterio en el corazón. ¿Has codiciado alguna? Sí. ¿Has codiciado? ¿Sí? ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, escuchen esto. Por su propia confesión son mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros de corazón y tendrán que encarar a Dios el día del juicio, crean o no en él. Si Dios les juzgase basado en los 10 mandamientos el día del juicio, diría que son inocentes o culpables. Tal vez sería culpable. ¿Cielo o infierno? Me quedaría en el limbo. No hay limbo, ¿No hay limbo? no hay punto medio. Supongo que iría al infierno. ¿Y qué tal tú, Nikki? Probablemente iré al infierno. Ahora, ¿te preocupa que la Biblia dice que si murieran hoy y Dios les hiciera justicia, se irían al infierno para siempre? Nunca hasta ahora. Debería preocuparte porque tienes la voluntad Nunca de vivir. pensé en eso. Pero- Siempre pensé que morirías. Si haces algo que te mate, como Vas a morir. enfermedad o... Pero no sabes cuándo. Cada 24 horas mueren 125,000 personas y todos piensan que no les pasaría a ellos. No sabes Bueno, cuándo vas a morir. Si tienes miedo e intentas vivir sabiendo que puedes morir en cualquier momento, no andaría en estos patines, ni intentaría esquiar en la nieve, ni andaría en una motocicleta, ni Es cierto, saltaría pero de precipicios y... El miedo te preserva. Te detiene de caerte de precipicios y te detiene de saltar sin un paracaídas. El temor es bueno. Y hoy confío en que tus miedos te despertarán y tu conciencia te hablará y te dirá, si Dios existe, estoy en un gran problema. ¿Sabes lo que Él O hizo no por lo nosotros? estoy. Porque Sí. las pequeñas cosas que he hecho quizás sean menores que el hecho de que estoy criando a 5 niños. Y están saludables y les permitimos formar sus propias opiniones. Es decir, nunca les he dicho a nuestros hijos que somos ateos o que no deberían creer en Dios ni nada así. Quiero decir, es algo a lo que llegamos a... Pues escucha esto y dime si tiene sentido para ti. Si estoy frente a un juez y soy culpable de crímenes terribles, violaciones, asesinatos, y digo, juez, sé que soy culpable, pero quiero decirle que he criado a 5 niños y le di dinero a la Cruz Roja y ayudo a las ancianas a cruzar la Nunca calle. he violado ni asesinado. Bueno, pero el juez te dirá, tus buenos actos no tienen nada que ver no con lo tus creo. crímenes. Porque... Y de lo que tienes que darte cuenta es que tus crímenes podrán ser triviales Claro. para ti, pero no para Dios. La Biblia dice que los labios que mienten son una abominación para el Señor. Dios mató a un marido y a su mujer porque dijeron una mentira. Y dice que todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago del fuego. Las mentiras y engaños son tan serios para un Dios santo que Él exige la pena de muerte por ello. Ahora, ¿sabes lo que Dios hizo para que no tuvieran que ir al infierno? ¿Tienen idea? No. ¿Qué creen? La Biblia dice que envió a su hijo, nació de una virgen, para sufrir y morir en la cruz. Quizá lo hayas escuchado, pero quizá no te hayas dado cuenta que una transacción legal tomó lugar hace 2000 años. Cuando él estaba en la cruz, estaba pagando la multa por la ley que violaste. Rompiste los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios. Jesús intervino y pagó tu multa con la sangre de su vida. Y como él pagó esa pena, Dios puede perdonarte legalmente. Puede detener tu sentencia de muerte. Puede permitir que vivas porque Jesús pagó tu fianza y resucitó al tercer día. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él. Cuando hagas eso, Dios perdonará tus pecados y te dará vida eterna. Y vendrás a conocerlo a Él, que como sabrás es vida eterna. ¿Y qué no pasa estoy si mintiendo. toda mi vida la paso pensando que iré al cielo y cuando muero es como apagar la televisión?
Pues entonces no perdiste nada, ni lo sabrás, ni podrás Sí. decirme a mí, te lo dije. Bien. Pero considera la alternativa. Si me equivoco, Entonces lo habrás perdido todo, a tu esposa e hijos. Verás, en este momento puedes conservar tu relación con tu esposa. Si estás bien con Dios y ella está bien con Dios, tendrán la inmortalidad. Y entonces podrán guiar a sus hijos en el camino de la salvación. Por favor, piénsalo. ¿Sí? ¿Lo pensarán sí, un poco? sin duda alguna lo pensaré. ¿Tienes una Nunca Biblia en nadie me casa? había hablado así, ¿no? No tengo una Biblia en ningún lado. Bueno, te agradezco que me hayas escuchado. A ti también. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar en momentos de soledad, en momentos, o más, no solo momentos, sino cuántos de ustedes les gusta estar a solas, les gusta pasar tiempo solos? Me gustaría hacerles esa pregunta porque no sé si ustedes han visto en Discovery Channel cuáles son las tácticas que usan los leones, que usan estas fieras feroces para atrapar a sus presas. Y es que una de las tácticas que ellos usan es ir por el solo, ir por el que está lejos de la manada. Y si nos gusta permanecer solos, qué fácil se la estamos dejando al enemigo. Qué fácil se lo estamos poniéndonos como en bandeja de plata, pues. Entonces, partiendo de esto, me gustaría decirles que estas luchas, estas guerras van a ser son más mortales, son más trascendentales que las que hemos visto de luchas cuerpo a cuerpo, porque esto se trata de dónde vamos a terminar, dónde va a ser nuestra eternidad, dónde vamos a morar por la eternidad. Sabemos que nuestro cuerpo va a ser transformado por un cuerpo incorruptible, pero ¿va a ser transformado para y para soportar la gloria de Dios? ¿O va a ser transformado para soportar la agonía eterna, para soportar el sufrimiento eterno? Y entonces ese va a ser el resultado de esta batalla que estamos hablando, de estas luchas que vamos a tener permanentes. No las podemos evitar, solo las podemos enfrentar. Pero déjeme hablarles sobre la ayuda de Dios. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dejado herramientas, nos ha dejado muchas cosas que podemos utilizar para poder soportar. Y ya estamos terminando, mis hermanos, estamos concluyendo con el programa, pero quiero hablarles de este último punto. Hablamos de los enemigos de los hijos de Dios y hablamos ahora de la ayuda de Dios. Y el punto 1 de las ayudas es las armaduras. Dice, ni luchamos con las armas de este mundo. Dice 2 Corintios 10, del 4 al 5. Ni luchamos con las armaduras de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Ya las que mencionamos, las de los demonios, las de la carne, las del mundo, para destruir fuerzas del mal. Las acusaciones y el orgullo que tienen, quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Veíamos en la entrevista que le hacían a aquel hombre un orgullo de creer, saber cómo había sido la creación, de creer que sabía mucho más de lo que le estaban preguntando, creer que era mucho más inteligente de los que creemos que tenemos un creador, un Dios creador. Pero vemos que terminó reflexionando por estas preguntas. Y entonces dice aquí, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. No es con nuestras fuerzas que vamos a hacer que alguien se convierta a Dios. No somos nosotros, no son mis palabras, sino que es el poder de Dios manifestándose para ayudar a los demás, ayudar a los que están caídos, levantarse, para ayudar a los que no han venido a los pies de Dios, al camino de Dios, para ayudar a ellos, pero es con el poder de Dios. Y nuestra lucha no es con armas de este mundo, sino con el poder de Dios.
Son armas mucho más poderosas que una arma, una 9 milímetros o lo que usted quiera ponerle. Entonces, ¿cuáles son estas armas? Las armas, dice Efesios 6, del 14 al 17, nos habla sobre la verdad, nos habla sobre la justicia, nos habla sobre las buenas nuevas, sobre la fe, sobre la salvación y sobre la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, la fe, el escudo. Y así podemos ver con qué nos vamos a defender en esta guerra mortal, en esta guerra, bueno, no mortal, pero es una guerra mucho más que una guerra mortal. Ahí vamos a quedarnos, porque es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sin embargo, Dios no nos ha dejado con las manos vacías y Él mandó al Espíritu Santo para darnos poder y poder luchar contra el enemigo, poder luchar contra cualquier obstáculo que se nos presente. Porque al inicio hablábamos de que ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, nos decían en Juan, porque yo he vencido al mundo. Y si Dios ha vencido al mundo, ¿de qué habremos de temer? Y además en los Salmos nos habla, y este es el punto 2, nos dio armas, pero también nos dio ángeles que guardan alrededor. Y en Salmos 34:7 nos dice: Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Es necesario honrar a Dios para que tengamos este guarda, este ángel protector. Es para quienes lo honran. En este momento de confinamiento necesitamos volver a Dios, honrar a Dios, amarle con todas nuestras fuerzas, armarnos con esas armaduras que Él nos ha dejado y llegar a los brazos de Dios. Mis hermanos, hemos concluido con el tema de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta mantenernos en el camino de salvación? Hemos visto por qué y ahora vemos cómo podemos llegar. Santiago 4:7 nos dice, ya como conclusión: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El enemigo va a querer amedrentarte, va a querer hacerte sentir de menos, va a querer hacerte sentir temor, te va a acusar por tus pecados. Pero ¿sabes qué? Con esas armaduras, con el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que temen y defiende, vamos a poder soportar al enemigo, porque hemos sido sometidos a Dios y vamos a soportar y a resistir al diablo y toda acechanza, toda tentación, toda tendencia a hacer lo malo. Lo vamos a resistir porque Dios ya venció al mundo. Dios ya venció toda potestad, todo enemigo. Y ¿sabes qué? No solo lo hemos vencido, sino que también huirán de vosotros, huirán de nosotros. Hacemos una oración breve para que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra. Le decimos: Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos y hacernos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que no es contra el hermano, no es contra mi familia. Y aunque tengamos luchas internas, aunque tengamos luchas contra los hermanos, sabemos que no es contra ellos, no es contra nosotros mismos, sino que hay potestades, hay una carnalidad, hay un pecado adámico que nos ha hecho tender a hacer lo malo. El mundo va a querer quiere hacernos caer, pero gracias, Dios amado, porque nos has dado la fortaleza, porque todo lo podemos en ti, porque tú nos fortaleces, porque nos has dado las armas necesarias para resistir al diablo y hacer lo que huya. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias por las personas que han oído tu palabra. Amén. Así, mis hermanos, de verdad ha sido una bendición. La semana pasada hablamos de la gloria de Dios y ahora hablamos de por qué nos cuesta, y también entendimos cómo llegar y cómo resistir al diablo, porque Dios es el Todopoderoso. Así nos vemos la próxima semana y es un privilegio para mí estar con ustedes. Bendiciones.